Bienvenidos a un nuevo episodio del programa de podcasts El viaje de Nabu, un programa dedicado al largo trayecto del conocimiento humano desde nuestros orígenes hasta el desarrollo de la inteligencia artificial, del que nos aprovecharemos para de tanto en tanto tratar de arrojar claridad sobre el paisaje tan enturbiado que se nos presenta en el día a día por los fenómenos de la desinformación y la infoxicación. Soy Enrico María Rende y esto es El viaje de Nabu. Comencemos. El mundo está cambiando, no cabe duda. Pero lo que para mí es verdadero motivo de debate es si se trata de un cambio o de un final. Es decir, si está terminando el mundo o está cambiando el mundo. Los dos conceptos se refieren a tipos de acontecimientos diferentes, cuya principal divergencia la marca el hecho de que solo uno de los dos conlleva la extinción de una cultura. Que el mundo cambie es algo que ha sucedido repetidas veces en la historia, por acontecimientos más o menos concretos que han sido verdaderos puntos de inflexión en el devenir de una sociedad. Durante la Edad Contemporánea, los cambios más evidentes los marcaron los múltiples movimientos revolucionarios: la Revolución Francesa, las revoluciones burguesas, la Revolución Industrial. Junto a ello, motores del cambio fueron las dos guerras mundiales. Hechos históricos que cambiaron la forma de ver y entender el mundo. Cambiaron los modos sociales, cambió la tecnología y, en definitiva, cambió el modo de vida de nuestra cultura, por lo que también deben considerarse puntos de no retorno. Otros cambios se han forjado de modo más gradual durante periodos de tiempo más alargados, digamos que extendiéndose a lo largo de más tiempo, pero no por ello han dejado de marcar una gran diferencia con todo lo anterior. Ejemplos de estos son los descubrimientos científicos y las grandes cotas culturales que se alcanzaron durante el Renacimiento y la Ilustración, o la aparición de las ciudades en la Edad Media. Y por lo que a nuestra historia más antigua se refiere, pues cuántos cambios de mundo no habremos vivido como sociedad, ¿no? Ahí está el mundo traído por los romanos, el de la antigua Grecia, el del Egipto faraónico, Mesopotamia, etc. Todos esos cambios, por dramáticos que fueran, en lo que a la implantación de una tecnología completamente nueva, más o menos desarrollada, pero desde luego distinta de la anteriormente empleada, o en cuanto a la instauración de nuevos modelos sociales o políticos, en ningún caso supusieron la desaparición completa del mundo anterior y que sustituían. Es más, los individuos que vivieron los cambios podrían contar cómo nacieron y murieron en mundos distintos. Sin embargo, el último maya no podría decir lo mismo, ni el último de cualquiera de las múltiples culturas que fueron desaparecidas por otra en cualquier geografía del mundo. Y es ahí donde radica la diferencia entre el cambio y el final. Así pues, para los aztecas, la llegada de los españoles supuso el fin del mundo, de su mundo, y no un cambio. Así ocurrió con los minoicos y con los micénicos, con los cartagineses, con los cahokia y los Rapa Nui, con los neandertales. Puede por tanto parecer una exageración, cuando no un atrevimiento, plantear la situación actual como el final de un mundo. Es obvio que no basta con remitirse al fenómeno de la aplastante revolución de la tecnología digital para concluir que, efectivamente, estamos ante el fin de un mundo. Bien es cierto que hemos vivido el fin del DVD o del VHS, por poner dos ejemplos muy gráficos, pero de ahí a plantear el final de la sociedad como cultura, como civilización, considerando los aspectos más idiosincráticos de esta, y no simplemente una sustitución de tipo de tecnología, pues es mucho arrojo. Tanto que muchos no estarían de acuerdo. De hecho, los hay que consideran que en realidad todo sigue igual, y que lo que ha cambiado es solo el cascarón de afuera. Ya sabéis, mismo perro, pero diferente collar. Lo que yo vengo a plantear en esta serie de podcasts que he llamado El viaje de Nabu es que cabe la posibilidad de que, si bien el fin del mundo no ha llegado todavía, desde luego estamos dejándolo todo bien atado para que así sea. Nabu es el dios babilonio de la escritura. Se lo representa cabalgando sobre un dragón alado. Como escriba de los dioses, tiene el poder de alargar o acortar la vida de los mortales.
Esta es una metáfora que se me antoja preciosa, pues viene a decir que cuando la escritura se pone al servicio del conocimiento, el dragón alado, éste alcanza las más altas cotas, y que es de esta unión de donde el ser humano obtendrá las claves para una vida larga y próspera. El viaje de Nabu es un programa dedicado al largo trayecto del conocimiento humano desde nuestros orígenes hasta el desarrollo de la inteligencia artificial, con los momentos de retroceso, sus saltos hacia adelante y sus periodos de estancamiento, entendiendo por conocimiento humano el compendio de las artes y las ciencias, la filosofía y las creencias religiosas que, puesto en contraposición y sometido a análisis por diferentes expertos e invitados al programa, arrojará claridad sobre el paisaje que tenemos ante nosotros de desinformación e infoxicación. Viajar con Nabu a lo largo de la evolución del conocimiento humano, desde sus orígenes hasta hoy en día, pasando por todos los avatares, nos va a ayudar a entender a qué me refiero, nos va a ayudar a comprender la perspectiva que podemos tener del futuro que nos espera y así también decidir debatir acerca de este planteamiento que puede parecer al principio pues un poco exagerado, el fin del mundo. Los seres humanos nos hemos venido caracterizando desde hace milenios por unos comportamientos que compartimos incluso entre culturas muy diferentes. Hacer varias comidas al día, todos coincidiendo más o menos en hacerlas a las mismas horas y de alimentos cocinados. Dormir en camas, tener interés, incluso uno desmedido por el dinero, establecernos en ciudades dependientes de las áreas rurales, conformarnos en sociedades políticas bajo un gobierno y enmarcado en fronteras nacionales, diferenciar netamente entre lo masculino y lo femenino, incluso a costa de resultar contradictorios con nuestra propia naturaleza, sentir aprecio por las cosas bellas, por el arte, la música, la moda, la arquitectura. Y concretamente esto de la diferenciación neta entre lo masculino y lo femenino es quizá un buen punto de arranque para analizar si estamos o no viviendo el final de un mundo, el final de un concepto cultural o más aún el final de una cultura propiamente dicho. En mi opinión no todo puede reducirse a masculino o femenino. No se puede hablar en términos excluyentes entre hombre y mujer. Empieza a entender que esta división tan marcada que muchas personas se empeñan en mantener entre la contraposición de dos géneros puede tener su origen en un sistema de creencias originado hace muchos milenios y basado en la dualidad artificiosa bien-mal. Esta forma de concebir el mundo de manera binaria se convirtió gradualmente en una categoría mental que serviría para conformar nuestras culturas modernas, culturas que acabarían por interpretarlo todo en clave dual. Ser y no ser, bondad y maldad, luz y oscuridad, femenino y masculino. Me debato con uno de los principios más básicos del taoísmo, ese concepto que reduce todo nuestro modo de comprender el mundo a dos principios contrapuestos, el yin y el yang. Empiezo a creer que se trata de una simplificación que induce a un entendimiento erróneo del cosmos y de la vida. Empiezo a ver un camino diferente, uno nuevo para mí y que no describe la realidad en términos binarios, sino en múltiples, y no contrapuestos, sino diferentes. En otras palabras, empiezo a vislumbrar que no todas las cosas del universo pueden definirse por un estado de ser o no ser. Entre el es y el no es, empiezo a vislumbrar otras posibles existencias. Me he puesto a buscar opciones para sustentar o refutar esta posibilidad no binaria, no dual de las cosas, y me he topado con argumentos sólidos procedentes del campo de la física más moderna. Para empezar, todo lo que vemos lo vemos por efecto de la luz, y reducirlo todo a un concepto dual de luz-oscuridad es desviarnos de la realidad natural de la composición misma de la luz, que se descompone en 7 colores, no 2. Y que a su vez esos colores se reducen a 3 primarios, no 2. Y esto no es una convención humana, que podrían serlo las 7 notas musicales, que no son 2, sino que es una realidad física que se escapa de la dualidad.
Además, y en contra de lo que había creído hasta ahora, en la física universal no todo puede reducirse a la dualidad energía-materia, ya que también existe la materia oscura, por lo que los principios básicos serían 3 y no 2. Y quedándonos en el campo de la cosmología, resulta que las fuerzas primordiales o fundamentales del universo tampoco son 2, sino 4: gravitatoria, electromagnética, nuclear fuerte y nuclear débil. Y en cuanto a la nucleosíntesis del Big Bang, tampoco se habla de 2 tipos de partículas, sino que se establecen 3 familias de neutrinos, electrón, muón y tau, y el neutrón. Esto es, en total, 4 partículas fundamentales. Así pues, el universo entero se rige por potencias que no son binarias ni duales, sino que son múltiples y no son contrapuestas, sino que son complementarias. Y en cuanto al binomio femenino-masculino, por un lado, la neurofisiología ha demostrado que a nivel cerebral hay 3 tipos de cerebros diferentes, no 2, y que se diferencian en el tálamo, descubrimiento que realizó Joan Rogergarden y publicó en su libro Evolution's Rainbow, cuando vio que el cerebro de la mujer homosexual es diferente del de un hombre y también del de una mujer heterosexual. En otras palabras, que a nivel cerebral fisiológicamente se pueden distinguir 3 tipos y no 2. Y por otro lado, la biología hoy habla de la intersexualidad, definiéndola como la variación por la cual un individuo presenta discrepancia entre su sexo y sus genitales, poseyendo por tanto características genéticas y fenotípicas propias de varón y de mujer en grado variable, por lo que habrá que unir este género a los 3 ya existentes que son el macho, la hembra y la hermafrodita. En total, 4 géneros biológicos y no 2. Hay quienes quieren aferrarse a la diferenciación binaria de los géneros humanos por su capacidad de reproducción, es decir, la que puede parir es hembra y el que no es varón. Sin embargo, en el mundo animal no es siempre así, y para demostrarlo tenemos al caracol y al caballito de mar, entre otros ejemplos. Pero si queremos decir que el género se basa en la capacidad de una persona para tener hijos, entonces ¿en qué posición colocaremos a las hembras, entre comillas, que son estériles? Pero es que, además, la presentación intersexual en sí misma varía hasta el punto en que es posible que alguien sea genotípicamente masculino, es decir, que tenga los cromosomas X e Y, pero fenotípicamente femenino, es decir, que tenga genitales femeninos. Con la terapia hormonal asistida pueden menstruar e incluso pueden llevar un embarazo a término y dar a luz. Este tipo particular de presentación se llama síndrome de Swyer, pero existen otras variaciones como ovotestis, síndrome de Sercal, etc. Personalmente, además, he conocido a una ginecóloga y obstetra que cuando le pregunté si alguna vez se había encontrado con un parto intersexual, dijo que en su hospital reciben alrededor de 3 o 4 de ellos cada año. Y esto es solo en un hospital en una ciudad. Si a lo que nos aporta la física y la biología le añadimos lo que nos aportan las valoraciones más recientes propuestas por las ciencias humanas, veremos que el reduccionismo binario no es posible. No se puede hablar en términos de dualidad en ningún caso. La teoría de las inteligencias múltiples propone 8 tipos de intelecto. La sociónica plantea la división en 16 tipos diferentes de personalidades. Y la antropología hace décadas que viene escribiendo acerca de esto, hablando de casos como los de los Verdaches o personas de 2 espíritus entre los nativos americanos y los Hijras en la India. En términos sociológicos, se habla de identidades sexuales de un individuo que nada tienen que ver con los genitales con los que nació. Y, desde luego, no se reducen a 2, sino que son múltiples y variados. Es decir, que es posible que haya personas que, a pesar de mantener relaciones sexuales con personas de su mismo sexo, puede que no se identifiquen sexualmente como gays, lesbianas o bisexuales. ¿A dónde nos lleva todo esto? A que la lucha de fuerzas en el universo puede ser una realidad, pero no entre 2 bandos, sino entre varios. Que hay más opciones entre las del ser y el no ser, y que, por tanto, contemplemos incluso la posibilidad de que haya más opciones entre las 2 únicas que conocemos como vida y muerte. Tal vez haya una tercera opción, o incluso una cuarta.
Bueno, dejando a un lado la cuestión de la vida y muerte, creo que ha quedado patente con los argumentos que he podido encontrar y con los hechos que he podido hallar, pues que estamos ante un auténtico cambio de paradigma cultural, es decir, ante un auténtico cambio de mundo o fin de mundo tal y como lo hemos comprendido hasta ahora. Espero que te haya gustado este podcast. Si te gusta el contenido del programa, te pido que te suscribas. Al suscribirte, ya sabes, no solo recibirás notificaciones cada vez que publique un nuevo episodio, sino que también podrás acceder a contenido exclusivo. Además, si quieres apoyar este trabajo y hacer que siga creciendo, considera unirte a nuestro Patreon. Con tu apoyo podré mejorar la calidad del podcast, traer a invitados cada vez más especiales y hacer que el viaje de Nabu llegue cada vez más lejos. Suscríbete y únete a la comunidad de Nabu hoy mismo. Gracias por ser parte de esta aventura.